Ok, bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este taller de corrección de textos, de corrección de estilo. Un poco para recordar la última y primera clase que tuvimos la sesión anterior. Abordamos de manera general, digamos que el objetivo de este taller. Ya habíamos estructurado, habíamos definido que tres eran los aspectos fundamentales en los que se centraba el aprendizaje, o en este caso el trabajo de la corrección. No sé si alguien puede hacer alguna especie de recordatorio de lo que vimos, en cuáles eran esos tres, digamos, aspectos que trabajaba la corrección de estilo. ¿Quién los recuerda? Era la cohesión, coherencia y adecuación. Así es. ¿Qué pasaba con eso? ¿Por qué hablábamos de esos? Esos tres conceptos son los que se refieren a las propiedades del texto. ¿Por qué decíamos que eh, estos eran importantes para poder eh, comprender o permitir que el sentido de un texto sea claro? A ver, reformulo, ¿no? ¿Qué papel tiene, por ejemplo, la coherencia en el proceso de corrección textual? ¿Nadie? ¿Qué papel desempeña, por ejemplo, a ver, cuál es el papel del corrector de estilo al trabajar los textos? ¿Cuál es la función del corrector? Estoy levantando la mano, profe, pero no sé No sé si... si soy yo o que no escucho muy bien. ¿Me escucha, profe? Ahí sí. A ver, Ok. dice Gabriel, la coherencia le da sentido al texto. Ok, bien. Y en ese sentido, ¿cómo opera la corrección de textos en cuanto al propósito de dar sentido? O sea, ¿qué papel desempeña la coherencia, por ejemplo, ¿no? La coherencia es el sentido del texto. ¿Puedo, ¿Puedo dar mi opinión? Levante la mano, pero no veo a nadie más levantando la mano. Diga. Así, hablábamos sobre los aspectos que encerraban la corrección de estilo, estaban dentro de la forma y el fondo. La forma abarcaba lo que era la estructura, que entraba en la ortografía y la sintaxis. Y el fondo, que era el contenido, que hablaba sobre la semántica o la manera en que se construían las ideas dentro del texto, la retórica y la estilística que tenían que ver también dentro del fondo. ¿Ya? Lo que decía la compañera que abordaba dentro de la coherencia, la cohesión, no recuerdo el otro aspecto, pero tenía que ver con que las ideas sean claras y sean comprensibles a la persona que está abordando la lectura del texto. ¿Qué papel desempeña la adecuación en ese sentido? ¿A qué hacía referencia la adecuación?
La adecuación era aquel aspecto en el cual el texto, la persona que redacta el texto se dirige a una persona. Por ejemplo, un texto escrito de manera formal o coloquial va dirigido a ciertas personas. Un texto escrito de manera científica va dirigido a otro tipo de personas. Creo que podría ir por ahí. Claro. Y en ese sentido, entonces, los textos académicos se ajustan a los requerimientos que se solicitan, ¿no? O sea, usted no puede escribir un texto dirigido en un ámbito académico utilizando un recurso coloquial Exacto. obviamente vulgar. El tono de voz, la estructura, las palabras que se Así es. emplean. Entonces, nosotros habíamos llegado a establecer que en la corrección de textos estos aspectos son fundamentales, son claves cuando queremos nosotros hacernos entender o hacer que el mensaje llegue de forma más efectiva. Es decir, también es importante considerar el sujeto a quien está dirigida la comunicación. Y bueno, y en esa misma clase habíamos establecido algunos criterios que son fundamentales o los tipos de errores que son más comunes en la redacción de textos. Ya habíamos mencionado algunos, errores relacionados con la sintaxis, errores relacionados con la semántica, errores ya de lo que se llama los vicios del lenguaje, que ya es un contexto más amplio. Y dije que íbamos a ir despachando estas categorías para comprender cómo funcionan y de cierta manera también practicar a partir de lo que los textos nos pueden ofrecer, ¿no? Yo les había dicho que la mecánica de trabajo era la de taller, en la que íbamos señalando parte por parte, o íbamos señalando en el texto los principales problemas que podíamos ir identificando, pero también categorizando esos problemas en torno a estas tipologías o estos errores más comunes que se suelen encontrar. Entonces, bueno, hoy nos vamos a dedicar a abordar muy brevemente uno de los errores más comunes que se producen en la escritura académica, que es el error de la ambigüedad, vaguedad o la anfigología, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a hablar brevemente de estos conceptos para que los podamos tener claros, ¿no? Ya. Díganme si se está visualizando. Sí, sí se ve. Ok. Cuando nosotros hablamos de ambigüedad lingüística, tal como la entendemos, da cuenta de la posibilidad de encontrar dos o más significados para una misma serie de estímulos grafémicos, ya sean las palabras, los enunciados o el propio texto. La ambigüedad puede considerarse una anomalía, pero también un fenómeno natural que penetra el lenguaje. Es decir, la ambigüedad, a pesar de ser un vicio del lenguaje que se produce de forma muy común en el habla, también es un fenómeno que se produce en la escritura. Aunque a veces es más difícil ubicarla, la ambigüedad puede tener distintos casos, distintas situaciones en las que se presenta. Y para esto también es importante entender la diferencia entre aquello que es ambiguo y aquello que es vago, ¿no? La vaguedad. La ambigüedad supone la existencia de dos o más significados excluyentes entre sí, ¿no? Es decir, el uno no pertenece al otro, mientras que la vaguedad se basa más bien en la indeterminación del referente, es decir, la palabra puede fácilmente ser entendida o puede ser necesita de un referente para que pueda ser claro, es decir, necesita mayor contexto. Mientras que la ambigüedad, generalmente la referencia es que el significado pertenece a uno de los dos sentidos. Generalmente la falta de adecuación de una palabra que se adecua a la realidad presente es lo que nosotros llamamos como imprecisión o vaguedad. Y la vaguedad se puede producir de dos formas. Uno es
cuando el significado al que le atribuimos, por ejemplo, a una palabra es muy pobre, es decir, no otorgamos mayores elementos a esa palabra para aclarar, o al contrario, otorgamos demasiados elementos o demasiados sentidos que hacen que el término se convierta en un concepto polisémico. Polisémico, que viene de la idea de poli, mucho sentido, ¿no? Entonces, tenemos claro que cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de aquello que tiene varias interpretaciones. Cuando hablamos de vaguedad, es un término que se refiere más bien a es poco comprensible o es poco comprensible por ser poco preciso y el cual se necesita aclaración. Mientras que la ambigüedad responde más a aspectos relacionados con la palabra en aspectos semánticos y léxicos, ya sea porque el sentido de la palabra puede tener múltiples sentidos, o la palabra puede tener relación con otras que hacen referencia a términos ajenos o distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vaguedad, hablamos de palabras que para poder entenderse necesita que la idea esté claramente definida, ¿no? Ya vamos a explicarlo siempre con ejemplos que den cuenta del concepto. Dentro de la ambigüedad, rápidamente paso a explicar que la ambigüedad pertenece, hay muchos tipos de ambigüedad y muchas se distinguen por por el contexto en el que se produce. Entendamos primero la ambigüedad fonológica, que es un fenómeno más bien del habla, cuando una cadena de sonidos puede resultar confusa. A veces se produce por un aspecto de lo que se llama la cacofonía, que en la cuestión del sonido genera una idea contraria, ¿no? Por ejemplo, es necesario saber que por algo él esconde, ¿verdad? Yo no sé, cuando yo lo digo, ¿no? Lo digo de una forma, yo digo, es necesario saber que por algo él esconde de esconder o él esconde de un grado de nobleza. Es muy común que se encuentren este tipo de expresiones, por ejemplo, cuando uno dice, es necesario que una persona sea honesta y responsable, ¿no? El irresponsable o el sonido de irresponsable, por la manera en que se escucha, puede dar pie a una ambigüedad fonológica, ¿no? Esto es más un fenómeno del habla, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es más bien un fenómeno de la escritura. El problema es que a veces los fenómenos fonológicos, cuando son trasladados al texto, producen ese tipo de errores. Por ejemplo, si estás escuchando una charla o estás en una charla y la persona que habla comete una ambigüedad fonológica y al tú registrarla, no sabes si estás registrándola en un sentido como se lo pronunció o en el otro, ¿no? Por eso es que de todos modos se menciona como un problema. La ambigüedad funcional es cuando hay una doble función gramatical en la oración. Por ejemplo, si yo digo ha vuelto a ver o he vuelto a ver, el ha vuelto a ver, la referencia es de que ha retomado la vista o la función de la vista o la idea de ha regresado a ver. Es decir, he vuelto a ver, como decir, he regresado a observar o he recobrado la vista. Por otro lado está la ambigüedad léxica, es cuando un término aislado puede admitir diversas interpretaciones. Es una palabra que puede tener múltiples sentidos. Ve al banco de enfrente y espérame allí, ¿no? El banco como institución o el banco como objeto para poder sentarse. La ambigüedad morfológica es cuando coinciden en una frase dos formas verbales. Por ejemplo, Pedro y yo escribimos un cuento. No se sabe si la acción de escribir se refiere a algo de una acción que se realizó o se está haciendo, ¿no? ¿Se hizo el cuento o se sigue haciendo? La ambigüedad siguiente es la ambigüedad sintáctica, que esta a su vez tiene dos tipos, pragmáticas y semánticas. Y esto es cuando en el orden de las oraciones o cuando las oraciones atentan con el orden lógico que debe tener.
como creo que todos saben, las oraciones por su construcción se elaboran a partir de un sujeto, un sintagma nominal y un sintagma verbal. Cuando se consideran todos los elementos que corresponden al sintagma nominal o al sintagma verbal, estas oraciones responden a una lógica que debe ser la lógica que impera, ¿no? Si yo digo en una oración, digamos, el auto, Juan chocó el auto contra la pared, que era verde. Ese que era verde, ¿a qué está calificando? A la pared. ¿Y por qué no puede ser al auto? Porque finalmente menciona a la pared. Bueno, pero casualmente el problema de la sintaxis es que cuando en la construcción yo no sé si estoy otorgando esa categoría o esa característica o ese modificador al sustantivo o lo estoy convirtiendo en un objeto indirecto del sintagma verbal. Es como cuando yo siempre digo a mis estudiantes, es como cuando ustedes ven al personaje este de la Guerra de las Galaxias, el Yoda, ¿no? Cómo habla, ¿no? Que en la construcción altera el orden de los elementos. Cuando se produce eso, cuando hay un desorden en los elementos de la oración, es que se produce el error de la ambigüedad sintáctica, que puede ser pragmática porque dependen del contexto del lenguaje y del hablante para que puedan entenderse. Por ejemplo, golpeó el armario con el bastón y lo rompió. Es decir, golpeó el armario con el bastón y lo rompió. No nos da cuenta de si lo que se rompió fue el bastón o el armario, ¿no? Entonces, lo que nos obliga la ambigüedad sintáctica es a reformular la idea para que se refiera al sujeto o al sustantivo al que debe otorgar esa categoría o eso que está siendo señalado, ¿no? Mientras que la ambigüedad semántica es cuando afecta a un elemento de la frase que puede ser interpretado de diversos modos. Es decir, el sentido o el significado de una palabra puede ser, es decir, puede tener el mismo sentido, pero el sentido puede tener doble interpretación. Por ejemplo, decir, Pedro, eres una bestia, no se sabe si es un reconocimiento o un insulto, ¿no? Es decir, cuando decimos chuta, él es una bestia para las matemáticas, ¿no? O sea, él es una persona que sabe demasiado o es verdaderamente alguien que no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una ambigüedad semántica, ¿no? Por ejemplo, el concepto de decirle a un compañero o a una compañera, ¿no? Que ella es perra con el profesor, ¿no? Entonces, el concepto de perra no se sabe si es concepto de lambona o si está haciendo, utilizando sus artes de la sexualidad para captar al profesor, ¿no? O sea, podría darse mucho la idea que el tema puede ser amplio, ¿no? Disculpen el ejemplo, pero era lo que se me ocurrió en el momento. ¿Qué pasa con la anfibologia? Que es el tercer concepto, porque es la diferencia entre ambigüedad, vaguedad y anfibología. Realmente la anfibología se puede utilizar más como un recurso de dicción, ¿no? Se lo considera más bien un recurso que puede ser literario en algunos casos. Y esto es otorgar intencionalmente a las palabras un doble sentido. A veces tiene una intención de tipo metafórica, ¿no? Puede generar errores, sí, en el proceso de la comunicación, pero si su uso es intencional, ya ahí se trata más bien de un recurso retórico, ¿no? Generalmente la anfibología se utiliza con frecuencia en el ámbito humorístico o publicitario para generar impacto emocional en el público. Un ejemplo es este, ¿no? Sexo gratis.
Usted ve eso e inmediatamente se le paran las orejas, ¿no? Pero claramente el anuncio está creado con la intención de generar ese doble sentido para captar la atención. En este caso es un recurso de tipo metafórico, ¿no? Eso quiere decir que la anfibología puede ser utilizada con fines retóricos. Es decir, dentro del aspecto de la estilística, la anfibología puede ser una figura válida. El problema es cuando la anfibología se presenta en el ámbito académico. Es decir, sabemos que en el ámbito académico el texto debe ser lo más claro posible y debemos evitar cualquier tipo de construcción que pueda considerarse ambigua, ¿no? Vamos a ver rápidamente aquí algunos ejemplos de anfibología y de ambigüedad o vaguedad, dependiendo de lo que cada uno de ustedes pueda decir, ¿no? Ok, veamos. ¿Alguien que quiera opinar o decir qué tipo de anfibología o error se ubica en estos casos? ¿O cuál es la ambigüedad? A ver, Jesús. Primera oración. No sé, se me ocurre que es la primera, una ambigüedad léxica. No, No. Yo más diría que es una ambigüedad pragmática. ¿Por qué? Porque dice, Pedro conoció al hijo de la maestra que estuvo en Alemania, pero no sabe si fue el hijo de la maestra que estuvo en Alemania. Podría ser. Así es. No se sabe si el hijo estuvo en Alemania o la maestra estuvo en Alemania. Si se dan cuenta, ¿no? Esta tarde vino el hijo del candidato que estaba muy contento por los resultados. ¿Quién estuvo contento? Claro. No sabemos quién estuvo contento. Alguien le disparó al asistente del actor que estaba en el escenario. Anthony, ¿ubicas la ambigüedad? Igual, creo que ambigüedad pragmática también. Sí. Pero ¿cuál es la ambigüedad? O sea, no nos dice mucho que ubiquemos la ambigüedad, sino, perdón, que le pongamos un nombre, pero lo importante es ubicar la ambigüedad. ¿Por qué es ambiguo, Anthony? No te escucho. puede ser porque no es preciso a qué tipo de asistente fue, ya que puede haber mucha gente allí. No. Solo indican que estaba en el escenario. No, ¿Quién estaba en el escenario? el asistente. Y O el actor. Esa es la ambigüedad. Esa es la ambigüedad. el asistente y el actor. O uno de los dos. ¿Quién estaba en el escenario? María reemplazó el cable del amplificador que estaba estropeado. No especifican si el cable es el que está dañado o el amplificador. Muy bien, así es. ¿Quién es esa voz de ultratumba que salió por ahí? No la escucho, no la veo en el... Mariela Gómez. Ah, ya. Me apareció esa voz por ahí. El periodista entrevistó al hermano del tenista que se lastimó. Aquí es el hermano y el tenista, no se sabe quién de los dos está lastimado. Así es. No se sabe si es el tenista o el hermano, ¿no? La directora citó a los maestros de los estudiantes que fueron al Congreso de Biología.
Maestros y estudiantes, no. Claro, ¿quién fue al Congreso? ¿O los maestros o los estudiantes? Juan leyó la crítica de la poesía que venía impresa al final de la revista. Revista o crítica, no. No. Crítica y poesía. ¿Te está adivinando o qué? No sabe si lo que venía impreso era la crítica o la poesía. Exacto. No se sabe si es la crítica o la O la poesía. poesía que estaba impresa en la revista, al final. Mi tía salió con el hijo del maestro que está calvo. ¿Cuál es el calvo? Pero también hay otra ambigüedad. ¿Quién está calvo? Aparte de esa. ¿Con quién salió la tía? Ah, no. No, ya no se sabe pues, si es con el hijo o con el maestro. Y no se sabe quién está calvo. Pero sí se sabe, pues salió con el hijo del maestro. Pero hay otra ambigüedad. Semántica. A ver. Salió. Ya, ¿qué pasa con eso? Tiene que ver con salió. Que puede ser que salió de una cita o salió a encontrar. No, De no un sé. lugar, ¿verdad? Aquí vemos una ambigüedad de tipo semántica. La expresión, el verbo, puede tener múltiples sentidos. Sabemos que utilizamos la palabra salir con la idea de tener una cita, pero aquí la idea de salir puede ser de dejar un lugar o dejar un espacio, ¿no? Salió, es decir, caminaron, estaban en un lugar y fueron a otro, o salieron, ¿no? Juntos, tuvieron una cita. La hija de una amiga mía que trabaja en el gobierno, bueno, en el gobierno fue amenazada por los narcos. En serio, les cuesta ubicarlo a la ambigüedad. Pensaba que era una cosa sencilla. ¿Quién trabaja en el gobierno? ¿La amiga o la hija de la amiga? ¿O quién fue amenazada? Narcos. ¿Quién fue amenazada? ¿La hija o la amiga? ¿La hija o la amiga? ¿O una trabaja en el gobierno? La hija o una amiga que trabaja en el gobierno. ¿Quién? La hija trabaja en el gobierno, la amiga trabaja en el gobierno, fue amenazada. ¿Quién fue amenazada? ¿La hija o la amiga? Ambigüedad. Ambigüedad. Sí, ambiguo, por todos lados. El libro del escritor que ganó el premio va a ser publicado en 10 idiomas. O sea, hay algo raro entre el libro y el libro del escritor. Es la construcción, creo, no recuerdo. O sea, el libro se supone que es un escritor, ¿no? Que lo escribió. El libro que ganó el premio va a ser publicado en 10 idiomas, ¿no? Pero no se sabe si fue el escritor que ganó el premio. No necesariamente se dice que es el libro que ganó el premio. O sea, no se especifica quién ganó el premio. Ambigüedad. El libro ganó un premio o el escritor ganó un premio. No se sabe si sea por ese mismo libro. ¿Ok? Ahora, ya en el sentido práctico, que bueno, estos son como oraciones así casi que intencionalmente ambiguas. Sabemos que la ambigüedad no es tanto así como la vemos con una intención tan marcada, ¿no? O sea, tan
tan dirigida a la mirada para que se vea claramente la ambigüedad. Les voy a presentar un texto que surgió de aquí de la nivelación y que vamos a tomar como base para ubicar elementos ambiguos. Aparte que el texto tiene algunos errores, nos va a servir para ubicar aspectos de la escritura. Ok. ¿Se visualiza? Sí. Sí. Déjenme subirle un poco el tamaño para que lo puedan ver todos. Ya. Ok. Bueno, esto es parte de un taller, de un deber que los estudiantes están haciendo ahora recién, sobre a partir de un documental, ¿no? de un texto. Y ya este texto lo revisamos y encontramos que existen algunas ideas que no son claras por la manera en que está el texto redactado, ¿no? Voy a ir leyendo el texto y voy a ir marcando algunos de esos errores que se pueden encontrar en el texto, ¿no? A partir de lo que ustedes van diciendo, obviamente. Entonces, voy a empezar con el primer párrafo. Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Instagram, tal vez te sientas familiarizado con estos nombres o los hayas usado alguna vez para publicar una foto, organizar un evento benéfico o simplemente para enviar un mensaje a la persona que amas. Varias de estas redes nos ayudan a conectarnos más rápido con personas que están lejos. Nos sacan de apuros al momento de enviar un documento para la reunión que empieza en 15 minutos. La tecnología ha hecho posible una conexión social que nos une aún cuando te encuentras a miles de kilómetros de otra persona. En ese primer párrafo, ¿qué nomás se puede ubicar? Recuerde que es importante ir como ordenando el proceso. Es decir, voy a fijarme, digamos que primero en determinados aspectos. Digamos que me voy a fijar primero la ortografía. Ok, partamos por la ortografía. ¿Qué cosas son? Las que visualmente llaman. O sea, el coma minúscula debe seguir, creo, ¿no? O está bien con nombres institucionales. ¿No? O sea, La tecnología puso hecho de echar, como muy botar bien. algo. Así es. Ahí tenemos un primer problema. Lo voy a ir aquí señalando. Ha hecho, ¿no? ¿Qué otra? Aún cuando te encuentres a miles de... Ese aún debería llevar tilde, ¿no? Porque ese es aún de tiempo, ¿no? Cuidado, porque el aún puede usarse en dos sentidos. Aún con tilde, que significa todavía, y aún sin tilde cuando se refiere a incluso. Pero independientemente del uso, sí le falta algo a ese aún. Porque ¿qué es el aún? Si es tiempo. Ok, pero ¿qué es el aún? ¿Tiempo qué? ¿Qué son el aún? ¿Qué es? Es un conector. ¿Y qué dice la regla sobre los conectores? No te escucho. Me olvidé. Le falta una coma antes del conector. O en este caso, como es una expresión a manera de inciso, debe ir con una coma. La tecnología ha hecho posible una conexión social que nos une, aun cuando te encuentras a miles de kilómetros de otra persona. ¿Qué otro aspecto ortográfico podemos señalar? Agotemos primero el ortográfico y luego vamos por el aspecto de construcción, coherencia, palabras, semántico. Vamos a ir ordenando el proceso. Es importante ir agotando primero cada parte del proceso.
esa parte en el segundo renglón que dice o los hayas usado alguna vez para publicar una foto o para publicar fotos, ¿no sería? No, no va por ahí. Ahorita estamos en el proceso de ortografía. Estamos ordenando el proceso. Estamos tratando de hacer el proceso siguiendo un orden en ortográfico. No sé si el tal vez del inicio. ¿El cuál? El tal vez. ¿Qué pasa con Tal el tal vez? Que está separado. No sé si es mejor utilizar el tal vez unido. Que es más preferido. ¿Qué dice la regla sobre el tal vez unido o separado? Realmente la regla dice que en cualquiera de los dos casos se puede usar, pero se sugiere que sea más bien separada. Por lo tanto, no hay un problema. Creo que a nivel ortográfico, por lo menos este primer párrafo, no hay problema. Ok. Todavía no nos vamos del párrafo 1. Pensemos ahora a nivel semántico. Las palabras que se usan. ¿Hay algún problema a nivel de las palabras? ¿Algo que puedan ver? ¿Alguna palabra por ahí? No sé si en la primera oración, cuando dice tal vez te sientes familiarizado con estos nombres. Uy, no te escucho muy bien. Tienes que subir el volumen. Ahí me escuchan. No me escucho muy bien. Ups. Ya, vamos, les voy a ayudar y voy a hacerlo más rápido porque después nos quedamos sin tiempo. A ver, todo lo semántico tiene que ver con el uso de palabras, ¿no? O en este caso, los sentidos de las palabras. Por otro lado, tenemos el error que compete a todo lo que es léxico. Léxico es palabras y semántico es sentido. Aquellas palabras que de pronto los problemas semánticos son los problemas de sentido. Alguna palabra no se comprende o está fuera de su sentido. Yo creo que en la primera oración donde dice tal vez te sientes familiarizado con estos nombres o los hayas usado alguna vez para publicar una foto. Siento que el nombre como que no explica muy bien. Ya. Ahí hay un problema semántico. Bien que lo ubicas, pero hay un problema semántico. A ver, les voy a explicar esto, ¿no? Te sientas familiarizado con estos nombres, ¿verdad? Sientas. No, Está ese mal. no es Sentarme, problema. no. Tal vez te sientas familiarizado. No, porque el texto habla como si estuviera dirigido En tercera persona. segunda persona. Tú te sientas. Oh, ya. ¿Ya? No va por ahí, pero sí esto, ¿no? ¿A qué estás haciendo referencia? Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Instagram, son los nombres, ¿verdad? ¿De qué? Redes sociales. Ok. Y luego, ¿qué dice aquí? Los hayas usado. ¿Pero qué ha usado? Exacto, no sabes si es en las redes sociales. ¿Los nombres o las redes? Ahí hay un error de semántica. Tal vez te sientas familiarizado con estos nombres o los hayas usado alguna vez para publicar una foto. No está diciendo sobre el uso de los nombres, está diciendo sobre el uso de las redes. O has usado estas redes alguna vez para publicar una foto, organizar un evento benéfico, porque yo no organizo un evento con los nombres. Yo escribo, publico, hago con la red, con la aplicación.
O has utilizado estas aplicaciones para publicar una foto. Ahí hay un problema semántico. Luego, hay otro problema. Persona, personas, persona. Hay un problema léxico. Porque hace falta que Vocabulario. vocabulario. Así es, Gabriel. Aquí hay una pobreza de vocabulario. Hay un problema de vocabulario. Redundancia, ¿no? Claro, claro. Ahí a la persona Muchas que veces. amas o mensaje a tu pareja, conectarnos más rápido con quienes estén lejos, nos sacan de apuros al momento de enviar un documento, la tecnología ha hecho posible que estemos a miles de kilómetros de otra persona, ahí sí, porque ya has reemplazado a las otras personas, pero en el mismo párrafo repites persona más de una vez, ya eso ya se considera redundante, más de una vez ya es redundante. Entonces ahí vemos también un problema léxico por pobreza de vocabulario. Está bien, Marianela, vaya, vaya. ¿Okay? Luego dice, varias de estas redes nos ayudan a conectarnos más rápido con personas que están lejos. Nos sacan de apuros al momento de enviar un documento para la reunión que empieza en 15 minutos. La tecnología ha hecho posible una conexión social que nos une aún cuando te encuentras a miles de kilómetros de otra persona. Hasta ahí creo que los problemas están más en el ámbito ortográfico, semántico y léxico. ¿Okay? Siguiente párrafo. El 9 de septiembre de 2020, en la plataforma digital Netflix se publicó un documental titulado El dilema de las redes sociales, que habla de los problemas de adicción que ocasionan sus productos tecnológicos. En un principio fueron creados para ayudar, conectar a las personas, ahora con el tiempo afectan a nuestra salud. Yo siempre tengo mis respaldos por esta palabrita. A ver, un documental habla. No, no habla. Exacto. Aborda un tema. Aborda, trata, Expone. expone, se enfoca, explica, pero no habla. El documental no habla. Las personas hablan, ¿no? Entonces eso también es un error semántico. Entender el concepto de hablar como tratar. Habla y tratar o abordar no son iguales. O por lo menos contextualmente hablando no funcionan. Que habla de los problemas de adicción que ocasionan sus productos culturales, sus productos tecnológicos. En un principio fueron creados para ayudar. ¿Por qué fueron creados para ayudar? Separados. ¿Qué nos dice la regla? Por el conector. Se utiliza para separar una idea. Pero el conector, en este caso, no puede irse, no puede separarse porque la idea es que fueron creados para ayudar, que en un principio fueron creados para ayudar. O sea, no la puedes separar porque fueron creados para ayudar no se entiende solo. Puedes unirla. En un principio fueron creados para ayudar, conectar a las personas y cuando usted utiliza la coma va a enlistar elementos. Ortográfico. Si hay otro elemento más, usas la coma. Dime, Gabriel. Sí, justamente me había fijado en ese error porque lo que está, o sea, no sé cómo decirlo, pero si está entre comas es como que si de alguna manera se lo pudiera obviar, es como algo explicativo. Entonces, claro. en este caso se leyera en un principio conectar a las personas. Ajá, así es. Por eso es que no va la coma. La coma se utiliza solo para hablar de incisos aclaratorios o para dar alguna característica más de sustantivo. Aquí no hay un sustantivo. Es un conector que no puede cortar
la idea. El conector es parte de la idea. En un principio fueron creados para ayudar, coma, conectar a las personas. Pero aquí viene el otro problema. Si tienes dos elementos, la coma se utiliza para enlistar elementos. Si es una idea y es otra, en un principio fueron creados para ayudar y conectar a las personas. No necesitas la coma. Ahora, con el tiempo afectan a nuestra salud. ¿Por qué ese con el tiempo? Debería decir, en la actualidad afectan a nuestra salud. ¿Ok? Yo les voy a dejar este texto. Se los voy a Una adecuación, ¿no? Exacto. Se los voy a dejar este texto, obviamente, señalado, marcado con lo que quiero que lean, porque me interesa que practiquen la parte de la corrección. El texto tiene algunos componentes. Y es importante que vayan ustedes haciendo como el listado de revisión del texto a partir de elementos, separando la revisión. Primero lo ortográfico, luego lo léxico, luego lo semántico, luego lo sintáctico, o sea, el orden lógico de las oraciones, luego el aspecto de coherencia, de coherencia entre elementos gramaticales. Así sea que se les pasen errores, pero lo importante es que se acostumbren a revisar los documentos, ¿no? A partir de un elemento puntual, ¿no? Y la próxima sesión, la primera parte, los 15 minutos de la primera sesión, proyectaré ese fragmento de texto para que me digan lo que pudieron encontrar, ¿no? Los diferentes errores que se pudo encontrar y luego la forma en que debería haberse escrito, ¿no? Pero recuerden que esto no tiene sentido si esto no tiene la dinámica de taller que debe tener. ¿Ok? Listo, chicos. Bueno. La próxima semana entonces continuaremos trabajando otro aspecto de los errores ortográficos fuera de la ambigüedad, otro aspecto que sea común, ¿no? Tal vez me centre en los errores de léxico, pero bueno, eso ya será para la próxima semana. Muy interesante. Cuídense, chicos, estamos en contacto. Cuídense, profe. Gracias. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias.